estamos aquí con León Krause, que nos va a platicar de su nuevo libro que se llama La Mesa. León, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Pues bueno, yo quisiera empezar preguntándote, después de que tuve la oportunidad de escucharte en la presentación del libro, después de que tú has entrevistado a grandes personalidades, ¿no? Presidentes, figuras políticas y mediáticas enormes, ¿cómo fue la experiencia ahora de pues ir a platicar con gente que nunca en su vida le habían hecho una entrevista? ¿Cómo cambia esta dinámica a la cual tú estabas quizá acostumbrado a hacer en tus otras entrevistas? Bueno, a mí me gusta mucho más, es un ejercicio periodístico mucho más genuino y mucho más humano, evidentemente. La diferencia principal es que yo no me preparo para las entrevistas que hago en la mesa. No tengo ni un solo papel frente a mí, no llevo una pluma, no llevo nada, es una conversación. Uno no lleva notas para una plática con amigos, y esa es, digamos, la intención. Esa es la intención también, para crear un ambiente de comodidad y de intimidad en el cual las personas que entrevisto pueden abrirse conmigo, y el resultado ha sido muy positivo. Las otras entrevistas es absolutamente todo lo contrario, son casi como batallas, y hay que llegar con todas las armas muy bien, digamos, estructuradas. Es muy distinto. ¿Crees que este microcosmos de historias nos pueden servir mejor para tener un panorama político, un panorama social? Por ejemplo, en este caso que es migración, sí. A lo mejor que si hablas con el encargado del Instituto Nacional de Migración aquí en México. Bueno, lo otro, hablar con los expertos, con los políticos, tiene también evidentemente su valor, y es también muy necesario. Pero yo creo que si se trata de ilustrar, en este caso, por ejemplo, el fenómeno de la migración o la vida de una comunidad, es mucho más valioso ir a esa comunidad y escuchar a la gente que la forma, antes que preguntarle a un experto por datos demográficos y demás. Así que sin duda alguna creo que la lectura de La Mesa, así como en el caso del ejercicio que le antecede, que es esta serie de entrevistas en televisión, creo que ambas cosas pueden sin duda alguna ilustrar de manera muy clara y muy entrañable, e incluso diría yo conmovedora, lo que es ser hispano hoy en Estados Unidos. Y si con eso puedo sumar con un granito de arena a acabar con prejuicios y a iluminar esta gran experiencia migratoria, entre otras cosas, pues quedaré muy feliz. Entonces, ¿tú crees que, bueno, con toda esta parte anecdótica, entrañable, como tú dices, quizá pudiera dársele una lectura al libro de la cual, no sé, podría salir de aquí alguna especie de programa social, alguna especie de política pública, después de entender estos...? Sin duda alguna, es muy interesante lo que dices, y es decir, se me ocurren muchas cosas, pero quizá la más inmediata es lo que descubrí, por ejemplo, con los padres, las figuras paternas entre mis entrevistados. De verdad, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, las figuras paternas en la vida de mis entrevistados, y de nuevo, estamos hablando de mexicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, son figuras nocivas, tóxicas. Son figuras ausentes, son padres que se van o se pierden en el alcohol, en la violencia, en la impotencia, y eso creo yo que es algo de verdad preocupante. ¿Por qué ocurre así? No lo sé, pero que ocurre, y el hecho de tener figuras masculinas tan pobres, tan destructivas, no puede ser positivo, evidentemente, para una sociedad. Si de esa conclusión pudiéramos trabajar alguna idea de política pública, sería fantástico. ¿Sientes que te cambió como escritor, como periodista, hacer este libro? Como periodista, absolutamente, como escritor, absolutamente, pero sobre todo como ser humano. El tener el privilegio de escuchar, y además en esta dinámica de verdad, de apertura absoluta, las historias de nuestra gente, me ha hecho una mejor persona, porque me ha hecho entender muchas cosas de la experiencia humana, francamente, de la condición humana, y específicamente de la condición humana de los mexicanos allá,
y de mi país en general, porque no es nada más los mexicanos allá son producto en gran medida de este país, ya sea porque son migrantes de primera generación o segunda, tercera generación, son producto de este país, que es nuestro país. Entonces, me abrió los ojos, me amplió el horizonte, y como me gusta decir, si pudiera dedicarme a eso el resto de mis días, a contar sus historias, sería yo un hombre feliz. ¿Por qué debemos de leer La Mesa? Es una buena pregunta que tiene muchas respuestas. De verdad yo creo que la respuesta más inmediata es que al lector de La Mesa le va a pasar algo parecido a lo que me ocurrió a mí. Es una lectura que te hace grande el corazón. Al conocer no solamente las historias de esfuerzo y de lucha, que son dos palabras que asociamos mucho con la comunidad hispana allá y con la migración, no solo eso, también encontrar en estas historias el gozo por la vida, la dicha de vivir, de encontrar el siguiente paso, de dar la vuelta en la siguiente esquina, aunque en esa esquina también esté el peso de la ausencia, por ejemplo, es algo francamente extraordinario. Y son historias, si me permite ser un poco romántico, pero esto que te voy a decir es absolutamente cierto, son historias repletas de la mejor versión del amor por los hijos, por la tierra, por uno mismo, ¿no? El respeto y el amor por uno mismo, por lo que uno puede hacer con la vida que uno tiene. Así que es todo eso lo que uno puede encontrar en La Mesa, y creo que no es poca cosa.